Hola, es un enorme gusto para mí saludarlos. En la lección de hoy vamos a estar viendo el proceso de toma de decisiones en el ajedrez. Vamos a estar comentando algunos principios que pues se debe conocer para intentar intercambiar de la mejor manera en el ajedrez. Este tema pienso que es de gran importancia eh, para todos los jugadores, sobre todo para aquellos jugadores que quizás no han alcanzado su nivel eh, máximo o el nivel que desean, que están estancados y realmente pienso que les puede ser muy útil. ¿Por qué motivo? Muchos jugadores cuando comienzan a jugar, cada vez que ven una tensión, es decir, un enfrentamiento entre dos piezas, pues van y simplifican. Esta manera, esta naturaleza humana de simplificar las cosas puede parecer muy básica, pero en el ajedrez muchas veces no es lo correcto. Según el padre de la escuela soviética, Mikhail Bobin, es campeón mundial y bueno, probablemente eh, una de las personas que influyó más en la formación de Garry Kasparov, quien para muchos es el mejor de todos los tiempos. Bueno, Bobini decía que cada vez que hay una tensión entre dos piezas, lo correcto por lo general pues es mantener la tensión o aumentarla. Entonces, en ese sentido, eh, pues muchos jugadores principiantes hacen todo lo contrario. Cada vez que ven una tensión van y simplifican. Vamos a ver concretamente más cómo aplicar esta manera de, de pensar en varias posiciones. En este primer capítulo, con blancas va Alessandra Lecchini y podemos ver primeramente muchos jugadores también se sienten perdidos sobre en el medio juego, sobre cómo crear planes. Aquí en esta posición podemos apreciar que las blancas deben jugar en el sector del flanco rey. ¿Por qué motivo? Bueno, si apreciamos la posición, las blancas poseen un caballo en G3 que se encuentra en el flanco rey, un alfil centralizado en E5 que está incidiendo en F6, el alfil de D3 también está apuntando hacia el punto H7 y la dama también pudiera pasar al flanco rey. Además, esta torre de F1 también, además de encontrarse en la columna F, en el flanco rey, puede también pasar por la tercera fila. Entonces, en este momento, si miramos esto y aplicamos también un consejo de Garry Kasparov, usted debe jugar en el sector donde tiene ventaja, donde puede crearla. En este caso, las blancas tienen una mayoría de piezas menores y piezas pesadas que están incidiendo en el flanco rey, mientras las negras solamente tienen la torre en F8 y el caballo de F6 y el alfil de E7 que pudiera quedar ubicado en algún futuro en F6, por así decirlo. Esto es algo importante de comprender, ¿no? Si miramos también la ubicación de las piezas menores, las blancas tienen un alfil centralizado en E5, el alfil de D3 no ofrece ninguna, no choca contra ningún peón, como si lo hace el alfil de B7, que choca contra la dama, y esta, pues, tiene limitada un poco su actividad, ya que el peón de D5 cubre, ¿no? La actividad de la dama en la diagonal H1 a 8. Por su parte, el caballo de G3 también está ocupando una casilla bastante correcta y las torres blancas se encuentran coordinadas. Aquí sí podemos apreciar, de momento no existe ninguna tensión, ningún intercambio y jugadores que quizás son menos avanzados pueden tener dudas, ¿no? Si estamos hablando de toma de decisiones en el ajedrez, de cuándo intercambiar, porque es una posición que de momento no ofrece ningún intercambio. Bueno, sucede que quizás muchos jugadores han escuchado hablar de que ustedes deben intercambiar cuando tienen una gran ventaja material, por así decirlo, ¿no? Esto es algo muy conocido. Sin embargo, quizás no saben que es muy bueno también intercambiar la mejor pieza del oponente. Esto es una de las teorías del cambio. Usted debe intentar intercambiar la mejor pieza del oponente. En esta posición, pues los invito a que traten de pausar el vídeo y pues traten de ver cuál sería esa pieza para las negras. Muy bien, espero hayan podido encontrar dicha pieza. Bueno, es el caballo de F6. El caballo de F6 está cumpliendo una importante función defensiva.
Aquí hay que recalcar que la mejor pieza del oponente no siempre debe ser una pieza que cumple un rol de ataque. Por ejemplo, este caballo de F6 está defendiendo el punto H7. Si este caballo no existiera, el punto H7 sería una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque solamente estaría defendido por el rey. Y el rey en el medio juego no es una buena pieza para cumplir roles defensivos. Por lo general no lo es, pero quizás en la fase del final lo puede hacer de una manera más exitosa que en el medio juego. Por todo esto, y también hay que saber que estamos enrocados en el mismo flanco. Cuando estamos enrocados en el mismo flanco, por lo general usted debe atacar con piezas y no con peones. Los movimientos de peones son muy lentos y en algunos casos generan debilidades importantes, sobre todo si estamos enrocados en el mismo flanco. Es por eso que aquí la primera jugada es el movimiento caballo H5, una jugada de ataque. Está proponiendo un intercambio, pero un intercambio que nos favorece, porque estamos proponiendo intercambiar la mejor pieza del oponente en la posición, una pieza que cumple un importante rol defensivo. Y aquí las negras ceden al intercambio mediante la jugada caballo por H5. Fíjese que en la teoría del cambio casi siempre un jugador aplica a la perfección esta técnica y el otro jugador no tanto. Aquí quizás era probable mejor jugar caballo E8, una jugada que parece muy rara, pero que parece que en cierto punto era algo mucho mejor de lo que se jugó en la partida, proponiendo en algún momento aplicar la técnica de neutralización, expulsar la pieza más avanzada del oponente mediante la jugada de F6. Pero en la partida se juega caballo por H5, que puede parecer una jugada muy natural para muchos jugadores. Sin embargo, esta jugada permite a las blancas lograr, ya su posición de por sí era buena, pero materializar su posición a través de la táctica. Entonces los invito de nuevo a que pasen el vídeo e intenten encontrar la mejor manera de continuar en este momento. Bueno, alfil por H7, jugada forzada. En posición de ataque por lo general se recomienda comenzar a evaluar las jugadas forzadas, jaque, captura o amenazas, ya que este tipo de jugadas dejan al oponente con una capacidad de respuesta pues muy limitada, ¿no? Rey por H7, dama por H5, rey G8 y alfil por G7. Con este segundo sacrificio pues se acaba de destruir digamos casi completo el enroque, la formación de la estructura del enroque negro. Solamente queda el peón de F7. Tras rey por G7 pues sigue la jugada torre F3 y esta jugada de momento parece muy buena, pero permite la jugada torre H8. Es por eso que aquí la jugada correcta es el movimiento dama G4. Torre F3 es una jugada que quizás pudieran pensar muchos estudiantes que es una jugada correcta, pero no lo es, por el movimiento torre H8. Aquí sencillamente dama G4, ganamos un tiempo, rey H7 y torre F3, planteando la amenaza sencilla de torre H3 mate. Por ejemplo, aquí ya no hay una defensa muy óptima para intentar evitar el mate. Si una jugada como E5 para dar paso a la dama y que pueda defender en la sexta fila, pues sencillamente torre H3, dama H6 y la solución negra es temporal, porque luego de torre por H6, rey por H6, ahora las blancas tienen una muy buena jugada de ataque. Por lo general, las jugadas de ataque se producen hacia adelante. En este sentido, la primera jugada que se le tiene que ocurrir es la jugada dama de 7. La dama se ubica lo más próximo posible del territorio del oponente y en D7 se amenaza el alfil D7 y el alfil de B7. Es decir, que estaríamos creando un ataque doble en la posición, ¿no? La partida completa, las negras abandonaron un poco después. La partida completa la van a poder encontrar en los archivos PGN que voy a estar dejando en el enlace del vídeo. Aquí vamos a pasar a la segunda posición, una partida entre el genial Paul Keres, que para muchos es uno de los jugadores más fuertes que nunca llegó a ser campeón mundial. Aquí se puede ver que en esta posición sí que existe un enfrentamiento entre dos piezas.
concretamente los dos alfiles están enfrentados. De igual manera, aquí los invito a que pausen el vídeo e intenten encontrar pues la mejor manera de continuar en este momento. Bueno, espero hayan podido encontrar la manera correcta de continuar al estilo de Paul Keres. De todas maneras, vamos a analizar las posibles opciones. En esta posición podemos ver que las blancas tienen un fuerte caballo avanzado en F5 y el caballo H7 se encuentra en un borde del tablero. El alfil de F8 de igual manera choca contra el peón de D6. En comparación con su contraparte, el alfil de C1 es mucho mejor que el alfil de F8. Y el caballo de F5 está en un puesto avanzado. Se puede decir que las blancas tienen una ventaja espacial. Tienen una pieza en la quinta fila y las negras tienen un alfil en E6, en la sexta fila. Cuando tenemos ventaja espacial, por lo general no nos convienen los intercambios de piezas. Es importante saber esto. Por ejemplo, si aquí las blancas hubieran capturado en E6, sencillamente F por E6, no tomar de torre. Capturando con el peón, es verdad que las negras doblan sus peones, pero ahora desalojan al caballo en F5 y protegen al mismo tiempo la casilla de 5. Entonces, esto no sería bueno para las piezas blancas. Si alfil C4, alfil D5, que parece una jugada muy lógica, las negras tienen la jugada alfil por D5, E por D5 y pueden capturar B por C3, B por C3 y C4 con dinamismo en la posición. Si se captura, pues la estructura de peones blancas es muy mala y esta jugada abandona el dominio del punto E4. Este peón puede avanzar con cierto dinamismo y de igual manera estos peones son muy débiles. Es por eso que aquí Paul Keres se le ingenia y hace el movimiento alfil C4, manteniendo la tensión, aplicando el concepto de Popin. Por lo general usted debe mantener la tensión o aumentarla. En este momento las negras no deberían haber tomado, pero de nuevo un jugador comprende mejor la teoría del cambio, el proceso de toma de decisiones que otro. Y aquí el jugador de negras captura, disculpen, el jugador de negras aquí pues captura en C4 D por C4 y se puede ver que pues ahora tras esta captura el peón controla la casilla D5, es decir, estos dos peones están controlando casillas centrales. Usted debe intentar jugar lo más que usted pueda en el centro, tanto con peones como con piezas, y desalojar las piezas del oponente que controlen estas casillas. Esto también va enfocado sobre la manera de jugar en el centro. Los peones blancos controlan la casilla D5, mientras que los peones negros están un poco más pasivos. La casilla D5 puede ser aprovechada por el caballo. Esta casilla sería un punto débil. ¿Por qué sería débil? Porque si el caballo llega a la misma, no va a poder ser desalojado por ningún peón. Por eso se dice que la casilla es débil. Aquí siguió el movimiento torre E6 y H4. Esta jugada, digamos que es al estilo alfa 0. Las blancas intentan dominar, aumentar su ventaja en el flanco rey, quitándole la casilla G5 al caballo y provocar nuevas debilidades. Por lo general, estos avances de peones en los laterales, ya sea en la columna A o en la columna H, muchas veces no ofrecen tantas debilidades como si lo pudiera ofrecer una jugada como G4 de manera directa, ya que dejaría la casilla G5. Entonces H4, pues estamos dominando estratégicamente casillas del caballo. El caballo ahora solamente tiene una casilla en F6. Por eso se dice que los caballos en los bordes del tablero son piezas torpes. Torre B8 y G4. Siguiendo con la idea de buscar concretar en el flanco rey y provocar que las negras se debiliten en el flanco rey. Por lo general, cada vez que un jugador está bajo amenaza, pues este jugador defiende. Cuando por lo general lo correcto es que usted pueda contraatacar antes de defender de una forma pasiva. Siguió el movimiento torre B3. Hay que saber que cuando una pieza del oponente ha cruzado nuestro territorio, por lo general es correcto que usted trate de cambiar esa pieza o expulsarla. Vamos a ver cómo Paul Keres también aplica a la perfección este principio de neutralización. Siguió el movimiento alfil D2, dama B7,
dama D3, torre G6, F3, H5, G5. Fíjense que el caballo ahora no tiene ninguna casilla. F6, rey F1, sencillamente quitándonos la columna G, F por G, G por H. No se puede tomar en G5 porque llegaría la jugada caballo H4 y ganaríamos material. Es por eso que aquí las negras no capturan y hacen el movimiento torre 6. Y ahora una jugada muy buena, aplicando el principio de neutralización, torre DB1, cambiando la mejor pieza de las negras a la pieza más avanzada, y con ello nos aseguramos el dominio pues de la columna B para nuestra torre. Las torres son buenas cuando tienen columnas abiertas. Torre por B1, torre por B1, dama F7, dama D5, centralizando la dama, G6 y torre B7. Esta posición es completamente ganadora y terminó también por temas tácticos. Por lo general, la táctica favorece a las piezas que están mejor coordinadas, que en este caso indudablemente corresponden a las conducidas por Paul Keres. Dama E8, caballo E7, tema táctico, rey F7, caballo C6 jaque, doble jaque, dama E8, rey G8, perdón, y caballo D8. Y con esto pues sencillamente se gana material y el rey está en una posición precaria. Las negras no van a poder evitar el mate. Luego dama por D8, dama por E6 jaque, rey H8 y dama F7, no hay forma de evitar el mate. Vamos a pasar a un último ejemplo donde aquí modestamente trato de aplicar pues estos conceptos que hemos visto. Es una partida que se juega en un ritmo bastante rápido, pero de igual manera si tiene algo positivo pienso que es que si conocemos estos conceptos lo podemos aplicar en mayor o menor medida, pues incluso con muy poco tiempo en el reloj. Con blancas iba un maestro internacional. La partida comienza con el movimiento E4, E6, defensa francesa, caballo D2, variante Tarrasch y alfil E7. Esta jugada recibe el nombre de la variación Morozevich en honor al genial jugador ruso, ¿no? Caballo F3, caballo F6, alfil D3, C5, todo teórico, E por D5 y aquí se produce el primer intercambio. Dama por D5, D por C5 y a pesar de que esto es teórico, es bueno tratar de comprender el porqué de la jugada sin no memorizar. Muchos estudiantes también cometen el error, digamos, o jugadores principiantes, de forzar al máximo su memoria. No somos computadoras y pienso que lo correcto es intentar comprender el porqué de las jugadas y no memorizar de manera excesiva. Aquí, capturar en C5 con la dama con el alfil, primeramente el alfil ya se movió. Y capturar con la dama no es muy bueno, capturar peones con la dama en apertura si el oponente puede ganar tiempos amenazándola, porque corremos el riesgo de perder la iniciativa. Es por eso aquí una jugada de desarrollo, caballo B7, se amenaza capturar en C5. Aquí es posible jugar B4, que también es teórico, pero no vamos a entrar en esa línea porque no estamos en un debate teórico. Solamente estamos viendo la importancia de la toma de decisiones en el ajedrez, aplicado en la teoría del campo. Siguió con el roque corto, caballo por C5, se está amenazando capturar el alfil con ganancia de material de un peón, alfil C4, se amenaza la dama, dama H5, dama E2, enroque y H3. Aquí para mí esta jugada de mi rival se puede decir que es una imprecisión. Por lo general las blancas siempre tienen una ligera ventaja en la apertura, ya que realizan el primer movimiento. Sin embargo, en esta posición, si analizamos, pues no han logrado obtener una ventaja en desarrollo. Tienen un alfil en C1 y yo tengo un alfil en C8. Y con H3 realmente no se desarrolla ninguna pieza. En la apertura, los movimientos de peones solamente son correctos si ayudan a favorecer el desarrollo de las piezas. Por lo general, se dice que sucede de esta manera. Aplicando esto, la jugada blanca sería el movimiento B3, una jugada que también es teórica, que se ha hecho mucho, para desarrollar el alfil por vía B2, en la diagonal A1, H8. Sin embargo, H3 es una jugada muy profiláctica que no hace nada. Y aprovecha para que me pueda hacer con la iniciativa en el desarrollo, ¿no? Mediante la jugada B6, desarrollando el alfil por B7, ya que el alfil choca contra el peón D6. El alfil de casillas claras en la defensa francesa muchas veces
es un problema estratégico en los finales, ya que es una pieza mala en muchos casos. Entonces con esta jugada se propone desarrollarse por la diagonal H1 A8, ¿no? Donde no ofrece no choca contra ninguna pieza en dicha diagonal, solamente contra el caballo de F3. Caballo E5 y se propone el primer intercambio. Si aplicamos lo que habíamos dicho con Bombini, por lo general usted debe ceder la tensión o mantenerla. Usted debe mantener la tensión o aumentarla. Esto quiere decir que si aplicamos lo de Bombini no sería bueno capturar en E2. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros aquí no capturamos en E2 y hacemos una jugada cualquiera como alfil B7, ¿qué pasa? Damos por H5 y si aplicamos la técnica de la comparación, la posición resultante con la inicial, el caballo de las blancas ha quedado centralizado y nuestro caballo en un borde del tablero. Por lo general esto no es bueno. Entonces aquí sí es correcto capturar en E2. Damos por E2 para que el caballo intente seguir luchando por las casillas centrales. El caballo en F6 lucha por casillas centrales como E4 o D5. Alfil por E2 y alfil B7. No dejando que el caballo tratara de aprovechar la casilla C6. Y de nuevo aquí mi rival hace alfil F3, proponiendo un nuevo intercambio. Entonces aquí de nuevo hay que recordarnos las palabras de Bombini. Usted debe mantener la tensión o aumentarla. Debe llevar el intercambio a un escenario que le favorezca. Si capturamos en F3, ¿qué sucedería? Capturamos con el caballo de D y en una sola jugada ya el alfil encuentra desarrollo, cuando antes no existía de esta manera porque el caballo imposibilitaba su desarrollo. Entonces aquí aplicamos el principio de la pieza menos activa. La torre que está en A8 pues se ubica en la columna C, en una columna semiabierta donde estaríamos presionando de forma indirecta en C2. Aquí es importante saber que cuando hacen alfil F3 mi rival sí desea cambiar. Nosotros tenemos que llevar ese intercambio a un escenario que nos favorezca. Mi rival captura y sencillamente ahora el punto C2 es débil. C3 mucho mejor que C4 porque con C3 por lo menos está defendido por el peón de B2. Y aunque el caballo retrocedido, este caballo puede avanzar hacia adelante, hacia C5, ¿no? Caballo B3 y se produce un nuevo intercambio. Por ejemplo, si aquí yo capturo en B3, pensando que doblar peones, que sería bueno porque doblo peones al oponente, sería, digamos, una manera muy ficticia de pensar. Es verdad que estoy doblando peones, pero ¿cómo atacarlos? Una debilidad se puede considerar como tal si usted puede explotarla. De lo contrario, no sería una debilidad real. Sin embargo, con esta captura se ha abierto la columna A para la torre. Ahora sí se está presionando en A7. Si yo hago una jugada como torre A8, llegaría el movimiento caballo C6 y perdería material. Y si torre C7, alfil F4, desarrollándose y planteando amenazas sobre la torre. Fíjese que con una sola jugada cambiaría totalmente la partida. Es por eso que aquí en lugar de dejarme llevar porque voy a doblar peones, sigo aplicando el concepto de Bombini. Caballo A4, imposibilitando el desarrollo del alfil de alguna manera directa, por así decir, ya que si el alfil se desarrolla, captura el peón de B2. Torre D1, torre F8, luchando por la columna central. Torre 1, caballo D5, mejorando la ubicación de mi caballo. Caballo F3, una jugada de retroceso. Pienso que quizás con la idea de jugar caballo D4. Alfil F6 y se puede ver que las piezas negras han mejorado su posición indudablemente. El alfil sigue sin poder desarrollarse porque caería el peón de B2. Torre 2 y en este momento, aunque no existe una tensión, es importante aplicar la profilaxis. Mi rival, ¿qué quiere hacer? Mi rival quiere hacer el movimiento alfil G5. Cambiaría un alfil que no está haciendo nada por un buen alfil. Se ubicaría en el puesto más avanzado. Entonces aquí sencillamente H6, aplicando una dominación estratégica. Le estoy quitando casillas al alfil. Caballo D4 y en este momento los invito a que pasen el vídeo e intenten encontrar pues la mejor manera de continuar en este momento. Muy bien, la posición es bastante sencilla. Aquí se gana fácilmente tras el movimiento caballo D por C3. Por lo general cuando sucede esto, hay veces que en el ajedrez hay situaciones que son muy similares. Podemos tomar con el caballo de D o con el caballo de A.
para muchos pudiera ser lo mismo. Es verdad que si las blancas capturan sería una situación idéntica, pero en ocasiones hay diferencias. En esta posición la única diferencia es que capturando con el caballo de A no se abre la columna, no se despeja la columna D para la torre. Es por eso que es mucho mejor tomar con este caballo. Ya se está incidiendo en D4 con el alfil y con la torre. Esto hace que las blancas deban tomar caballo por C3, torre D2, alfil por D4, y las blancas conservan una ventaja material momentánea, temporal, ya que llega la jugada torre por D4, caballo de jaque, un movimiento geométrico, caballo por D4, y con 2 peones de ventaja la posición era completamente ganadora. El alfil de 3 para males mayores choca contra esta estructura de peones, es decir, no ataca nada. El caballo de F5 está muy bien ubicado y la torre puede ubicarse en la séptima fila. En este caso sería la segunda fila en su defecto. En pocas jugadas, pues terminé ganando. Entonces, espero les haya parecido interesante esta idea, pues realmente este tema es muy amplio. Aquí he tratado de hacer una pequeña síntesis, pero la teoría del cambio en la toma de decisiones es muy amplia y extremadamente importante, porque sea a nivel que sea, un jugador que comienza a realizar sus primeros movimientos o partidas del campeón mundial, en cualquier partida, pues vamos a tener que realizar intercambios, y es muy correcto. Sería muy bueno que sepamos la manera correcta de intentar que estos se lleven en un escenario que nos favorezca. Entonces, bueno, espero que a partir de ahora se conviertan en maestros en la importante área de la toma de decisiones en el ajedrez. Muchos éxitos y nos vemos en la próxima.